Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este en vivo en Tenda México. Vamos a hablar un poco acerca de cómo preparar tu red para estas fiestas navideñas, sin dramas, sin mitos y sin excusas. ¿Les parece bien? Vamos a empezar con una verdad incómoda que a muchas personas llegan a tener justo en esas fechas. La mayoría cree que su internet es malo únicamente teniendo un módem de internet, una ONT o un módem. Pero lo que realmente es malo es cómo se tiene instalado y cómo se está trabajando. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta iniciando. Pero si quieres sobrevivir diciembre sin que tu Wi-Fi muera, hoy te voy a decir exactamente qué hacer sin darle vueltas, sin palabras raras, sin tecnicismos. Algo muy básico para que nos puedas entender y sobre todo ayudarte a mejorar la velocidad de tu internet. Perfecto. Una pregunta directa es: ¿cómo nosotros nos damos cuenta cuál es el momento exacto en el que nuestro Wi-Fi deja de funcionar, se rinde, ya no da más de lo que es? Es cuando llega tu familia, es cuando llega algún amigo, llegan a visitarte, es cuando prendes incluso tu televisión. Si tú enciendes tu televisión y aún así tu internet llega a dar saltos bastante potentes en cuanto se congela, pues podríamos tener un problema, ¿no? También directamente. O incluso cuando tratas de jugar, ¿no? En vivo, cuando tratas de jugar en tu consola, en tu computadora, llegas a tener estos bajones de velocidad, de FPS. Entonces, yo creo que esta pregunta nos llega a doler a todos porque es una historia dolorosa en general. Para mí, incluso para muchas otras personas que no tienen que ver con juegos, eso nos llega a suceder a todos en general. ¿Ok? Algunas verdades crudas sobre por qué tu Wi-Fi falla, sobre todo es, pues bueno, todos creen que utilizando un módem incluso es suficiente. No es suficiente, ya que un equipo módem solamente se utiliza para fibra óptica, que es lo que te da tu proveedor de internet, ya sea Telmex, Totalplay, Megacable, cualquiera de ellos, te dan solamente eso. Tú tienes que ver de qué manera poder darte esa velocidad, ¿no? Ya, obviamente decimos que tu router no es un mago, ya que pues, obviamente no atraviesa muros, solamente es para proporcionarte el internet necesario. Hasta ahí, no hay más. Obviamente también tu árbol de Navidad bloquea más señal que tu ex, eso es seguro, lastimosamente. Y si un módem ya únicamente te soporta 15 dispositivos, si tú le instalas y los conectas a 28 lugares diferentes, pues obviamente vamos a ver un bajón de energía y un bajón de velocidad bastante potente. Y también, si tú ya tienes un router, pero tienes más de 5 años de uso con él, pues bueno, eso ya es arqueología digital y pues puedes llegar a tener un problema aún muchísimo más grande. Obviamente en estos casos no es Telmex, no es Easy, no es Totalplay, como se los vuelvo a repetir, es directamente tu instalación o cómo crees que funcionan los equipos. Obviamente lo que sí funciona en todo este proceso es, primero que nada, comprar un router o un mesh, ya sea lo que sea necesario. Ya que obviamente un mesh se recomienda para una casa que tiene más de un piso. Y un router para un piso, obviamente nada más no te llega la conexión, no te llega la señal Wi-Fi a la esquina de tu casa, bueno, puedes tener un router sin ningún problema. Y hablando de eso, la posición del router importa más de lo que tú crees, ya que si tu router está en el piso, detrás de un mueble, incluso en una pared, tú la tienes atornillado a una pared y esa pared está caliente, eso a final de cuentas empieza a bajar el rendimiento de tu equipo, ya sea nuevo, ya sea viejo, eso le da muy mal, le bajas bastante la velocidad. Tu Wi-Fi tiene límites, pero obviamente tú no respetas ninguno porque no tienes router o no tienes un mesh que te ayude a funcionar y propagar esta velocidad. Obviamente si tienes luces, tienes Alexa, tienes televisiones, cámaras, tablets, celulares, laptops y aún así le sigues metiendo más equipos, pues obviamente tu Wi-Fi no va a dar más ni siquiera para ti ni para los demás dispositivos y tendrías problemas. Como les había comentado, mesh no es un lujo, es lo mínimo para lo que es más de un piso, ya que si tu casa tiene eco, pues sí, necesitas un mesh, necesariamente. Eso sería lo que es necesario, un mesh. Y un canal saturado es obviamente una guerra interminable entre tu Wi-Fi y el Wi-Fi de tu vecino. ¿Por qué? Entre ellos se genera un canal, una conexión entre diferentes dispositivos. Entonces, estos canales, al ser públicos, obviamente mi Wi-Fi con el Wi-Fi de tu vecino tienen posiblemente el mismo canal. Entonces, ambos estarían peleando entre sí para poder conectarse y darte la velocidad que necesitas. Obviamente, si tu vecino tiene un mejor router y diferentes canales, él va a tener mayor velocidad a comparación tuya. Y una prueba definitiva:
ve a un rincón donde siempre falla, y si ahí revives la señal con lo que te acabo de decir, pues bueno, yo creo que tu instalación estaba mal y no habría más debate sin comprar un router nuevo o un mesh nuevo. Pero ojo, también puedes utilizar routers viejos. Eso está bien, a final de cuentas son equipos de tecnología, eso te ayuda bastante a ti para poder conectarte, para poder navegar sin fallas, sin problemas. Aquí entramos a un punto también muy importante, cuando ya no hay nada más que optimizar. Si tú ya tienes un router, tú ya tienes un mesh, un switch, pero obviamente si este equipo ya tiene sus añitos, ya tiene 5 años, 6 años, pues bueno, también no le pidas mucho a un BlackBerry, ¿no? Es necesario cambiar, obviamente, tus equipos, ya sean 5 años menos, de 5 a 6 años hacia adelante. Hay que comprar unos nuevos, de mayor calidad, de mejor Wi-Fi y sobre todo mayor rango. ¿Por qué? Porque esto se va actualizando todos los años. Hasta el momento siguen siendo años, después van a ser meses y ya no veremos dónde va a acabar la tecnología. Vamos a tener señales claras. Obviamente si tú ya tienes un router y lo estás usando, uno de estos puntos es que tienes zonas donde según tú deberías de tener internet, pero no lo tienes, a pesar de que tienes un router en la parte de arriba, en la parte de abajo, y no tienes internet. También cuando estás jugando, ya sea en tu computadora, en una consola, y tienes el famosísimo lag, pues entonces tendríamos un problema bastante fuerte. Aún así, si estás utilizando cable, entonces es necesario un cambio, necesariamente. Y sobre todo también cuando tu familia te dice, oye, es que no sé qué estás haciendo porque al final de cuentas tanto mueves y no solucionas nada. Entonces, hasta para eso uno es molesto. Obviamente aquí cabe mencionar que esta semana tenemos descuentos navideños para EX12, RX12 Pro, EX3, RE3L de Wi-Fi 7. Tómalos o déjalos, pero tu Wi-Fi no va a mejorar solo. Necesitas un empujoncito más, ya sea de nuestro router o de un mesh. O de Mercado Libre, en Amazon. Todos estos los puedes encontrar incluso en Plaza de la Tecnología. Y sobre todo, pues vamos a ir avanzando un poquito acerca de unas preguntas bastante controversiales que tenemos usualmente. ¿Para qué sirve un mesh? ¿De verdad sirve un mesh? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Porque hay varios modelos y sobre todo en cada uno de estos modelos, pues bueno, hay que saber identificar cuál nos puede funcionar. ¿Por qué? Nosotros vendemos cubos de 2 y de 3 paquetes. Entonces, si obviamente estos paquetes, bueno, en este caso los equipos de Wi-Fi 7, como los pueden ver aquí, que es el ME3 Pro, bueno, en este caso aquí en Instagram, el ME3 Pro de Wi-Fi 7 te funcionaría bastante incluso para zonas muertas, zonas en una casa de 2 pisos, donde tienes muchísimos más habitaciones y más personas. Incluso dejándolo que sea para un tema residencial, si tú estás rentando un local o varios locales, estos mesh te pueden funcionar para esto. Obviamente aquí ya nos estamos dando cuenta que un sistema mesh te da mayor cobertura y mayores conexiones simultáneamente, ya sea por Wi-Fi o por cable. Obviamente si manejamos el RX12 Pro, que en este caso este equipo es únicamente para aumentar la señal en puntos donde realmente no llega, o quieres mover la señal un poquito más lejos de donde lo tienes. Por ejemplo, vámonos a un salón de eventos. En un salón de eventos tú tienes tu internet, solamente ocupas la mitad. Este equipo lo puedes utilizar ya sea de manera inalámbrica o por cable, y de esta manera funcionaría teniendo la otra mitad de lo que es un salón. O incluso también en zona residencial o en locales. Puede funcionar sin ningún problema, ya que ambos equipos son de la tecnología más reciente, Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7. ¿Cuántos megas necesito si soy un gamer o me la paso jugando? Esto dependerá mucho que estés jugando, ya que si ocupas para juegos bastante simples, pues bueno, un paquete de 150 megas pues no es tanto. Pero si manejas ya juegos bastante más potentes como el Fortnite o incluso Battlefield, todos estos juegos Battle Royale, pues obviamente vas a necesitar más, o yo creo unos 350 megabits por segundo. Esto obviamente en los planes de internet. Puedes poner un router junto a un árbol de Navidad, cualquiera de estos. Lo puedes poner, sí, pero vas a ver una reducción bastante considerable en tu rango de internet. No es porque el equipo no sea capaz de realizarlo, simplemente porque la intermitencia es bastante más notoria a comparación de un mueble o una pared. Entonces ahí tendríamos un bajón bastante considerable. Y también, ¿por qué mi Wi-Fi o mi servicio de internet en general muere cuando prendo mi televisión?
pues, por obvias razones, no tienes conectado tu equipo a un router, pero tal vez tampoco lo tengas conectado por Wi-Fi. Entonces todo esto te llega a ti a dar una lentitud bastante considerable en los equipos, ya sea en tu televisión, ya sea en una TV Box, ya sea incluso hasta en laptops, puedes ver esa disminución de velocidad. Si quieres un internet, una Navidad, claro, sin lags, empieza por aquí, respeta tu Wi-Fi, y si quieres ver un video completo, sin recortes, mañana lo vamos a subir a YouTube por medio de esta cámara. Perfecto. Y ahora, bueno, vamos a revisar unos cuantos comentarios que tenemos de parte de la audiencia esta semana, ya que como pueden ver, este es el primer en vivo que tenemos, el primero y último que tenemos de este año, del 2025. Vamos a comenzar el 2026 con más en vivos. Uno de ellos es: tengo contratado 300 megas, tengo 5 aparatos mesh y aún así la señal se cae. No sostiene los 300 megabits que yo tengo contratados, ¿no?, en toda mi red, y solamente me da 120. Como, ¿por qué me da esa velocidad, no? ¿Cómo lo puedo solucionar? Tenemos que tener en cuenta algo bastante importante. Un sistema mesh te va a proporcionar lo que sea necesario en cada uno de los cubos. Por ejemplo, hablamos de la banda ancha. Tú, como usuario, tienes un módem y tienes contratado 100 megas, por ejemplo. Y tú piensas que esos 100 megas van a estar en cada uno de los cubos, y todos los equipos van a tener simultáneamente 100 megas. No funciona así. ¿Por qué? Estos cubos te permiten tener la velocidad necesaria, ya sea, por ejemplo, si tenemos dos cubos. En el primer cubo solamente hay 5 equipos conectados, y en el segundo cubo tenemos 20. ¿Tú a quién crees que le van a dar ese ancho de banda? ¿A los que tienen 5 o a los que tienen 20? Obviamente, esa velocidad se va a repartir entre los cubos y va a decir, ¿sabes qué? En esos cubos tienes 20 personas, ahí entrégale la mayor velocidad, aquí dales un poquito menos, pero eso tú no lo vas a ver. No lo vas a ver a menos de que todas las personas en esa red conectados se encuentren viendo un live, ¿no?, se encuentren jugando al mismo tiempo. Entonces ahí se veríamos una reducción considerable. Pero si te dan 120 megas por conexión Wi-Fi es muchísimo mejor. Recuerda, todas las conexiones por cable son mejores que el Wi-Fi. ¿Por qué? Porque esto te da la velocidad directamente desde el módem. Una conexión Wi-Fi, obviamente tenemos lo que son este tema de bajones de velocidad, obviamente, si tú te encuentras a dos paredes, ¿no?, de distancia, pues obviamente tienes una reducción. Si tú vas caminando y vas cambiándote de redes entre cada uno de los cubos, obviamente hay una reducción. No se hace. Siempre que te encuentres y haya oportunidad de conectarte a un equipo que tenga conexión por cable, conéctate, porque eso te va a dar la velocidad necesaria en cada uno de estos. Y pues bueno, sin nada más que agregar, esto sería todo por el live del día de hoy. Encontré uno más que dice sí, el tema de intermitencia y la app. Esto sobre todo, el tema de intermitencias es lo que les comentaba. Si te vas moviendo entre cubos, obviamente vas a ver una reducción bastante de velocidad, pero no lo necesario como para que tú tengas que desconectarte o moverte de red, sino que esto en automático el cubo lo hace y tú vas moviéndote junto con el cubo. Y un tema de la app bastante importante: oye, no puedo utilizar tu app. Esto, necesariamente, para poder controlar un equipo necesitas conectarte a la red Wi-Fi de este equipo, ya sea un router, ya sea un mesh. Necesariamente tienes que conectarte a este equipo. Una vez que tú te conectes, si tienes internet o no, tienes que abrir nuestra aplicación Tenda Wi-Fi, si son routers y mesh, la aplicación TDSEE para cámaras, para que puedas configurarlo, para que empieces a configuración inicial, que no tardas más de 30 segundos. En próximos videos en vivo también podremos hacer esto en línea, para que tú puedas ver qué tan rápido uno configura el equipo. Justo estamos leyendo uno de Alstandanter. Disminuye el performance si el router está detrás de una televisión. Así es, disminuye a comparación también de, por ejemplo, tú tienes tu router en tu cocina y dices, ¿sabes qué? La dirección hacia mi sala atraviesa un refrigerador y atraviesa un microondas. Obviamente esa velocidad por interferencia te va a molestar muchísimo. ¿Qué te recomendaría yo? Que cambies o muevas ese router un poquito más lejos, o lo pongas enfrente, incluso en un mueble al lado de la tele. Eso estaría bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esta conexión Wi-Fi se ve mermada por tener un dispositivo enfrente de tecnología. Espero haberte ayudado, Ale Santander. Y pues bueno, aún faltan unas cuantas más, pero ya vamos a cerrar este live, ya que ha sido mucho para tanto Instagram como para YouTube. Espero que este live les haya gustado
estaremos en contacto. Tengan felices fiestas y un feliz día. Hasta luego.